En proceso de divorcio, las parejas separadas o divorciadas, muchas veces no terminan de resolver sus conflictos, no terminan ni siquiera de entender qué pasó, sí. ¿no? Por un lado, a veces, o no terminan de entender, de tomar la responsabilidad de su parte, ¿correcto? O sea, ¿cuál fue mi responsabilidad en esto que no caminó en esta relación? Y entonces, con toda esa emoción incómoda adentro, resentimiento podría ser, con esa sensación de por tu culpa, tienes que seguir gestionando con esta persona, necesitas, porque hay un niño al medio, claro, que es tu hijo. No, y no solamente eso, sino que ya de por sí la crianza es difícil, es el trabajo más duro del mundo y el que más trascendencia tiene. Frente a todo ese contexto, tú tienes que seguir criando y formando. Y esto es importante, Sara, con un solo mensaje. O sea, el mensaje entre los padres, así estemos separados, divorciados, qué sé yo, debe ser uno para el mensaje frente al niño, para con el niño. Sí, porque si no, no visualizamos ni medimos la consecuencia que tiene en el desarrollo de este niño, en su personalidad, en su forma de ser, en el estudio y en todo lo que se desarrolla. Emocionalmente. ¿No? Deberían ser protegidos legalmente. Esa es la pregunta que le queremos hacer a nuestro invitado, al doctor José Schuman, abogado de familia. Niños en medio del conflicto, si hay alguna medida legal que se pueda activar de inmediato, ¿no? Doctor, buenos días. Buenos días, Sara. Buenos días, Carlos. Una medida legal importante e inmediata, el teléfono, la línea 100, inmediatamente hacer de conocimiento a la autoridad que existe una situación de vulnerabilidad, una situación en la cual se requiere una atención inmediata. El Ministerio de la Mujer trabaja de la mano con el Poder Judicial. Entendamos ahora que el parámetro de violencia ya no es el que clásicamente conocíamos nosotros. Por ejemplo, ¿cuál era? Proferir un castigo, dar de alguna manera una lección por la fuerza, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, dar un extremo cuidado es violencia familiar. Dar sobreindulgencia... Sobreprotección, perdón que me interrumpa. Sobreprotección, sobreindulgencia, extremo permiso es violencia familiar. Los indicadores han cambiado. Ahora, qué nocivo es que se lleve adelante un divorcio y que no haya la concertación de reglas. ¿Por qué? Me separo, me divorcio por A, B, C motivo. Es algo que tienen que resolver los adultos. Sin embargo, a los niños se les coloca en medio del conflicto. Quiero saber tu mamá con quién sale. Quiero saber tu papá si tiene otro núcleo familiar. Dile a tu mamá o dile a tu papá que... Exacto. Sí. Que nos deje el dinero de la pensión que no nos ha dado. Tal cual. O lo hacen llamar por teléfono. Dile tal o cual mensaje. Eso es violencia familiar. No hay que vincular a los hijos en estos temas. ¿Y cómo opera la línea 100 ahí, por ejemplo? Porque de pronto yo puedo estar conversando con mi hijo telefónicamente y la madre entra y le dice, dile a tu papá, o la madre de pronto clava un tema que tenemos ella y yo pendientes, ¿correcto? En medio de la conversación con mi hijo. Exacto. ¿Ahí cómo opera? Porque ¿qué llama a la línea 100? Yo no tengo registro de la grabación de la llamada. La línea de atención es una línea especializada, especialmente por psicólogos, en la cual se lleva adelante un interrogatorio, se lleva a cabo toda una gestión para conocer las causas de ese problema y activar los canales de atención. ¿Por qué? Es una denuncia anónima. De repente mi vecino, escucho que la pareja está peleando y hay niños llorando. A veces no nos queremos involucrar por no tener problemas con el vecino, con algún familiar, porque a veces las rencillas de dos al final las tolera uno de ellos por pasividad, por ciclo de violencia, y esos efectos de alguna manera a veces trastocan en el núcleo familiar. Si es mi vecino, de repente yo lo denuncié, seguimos en la convivencia, ellos se reconcilian, seguimos compartiendo de repente el edificio, la morada, ya no me habla. Para evitar esos contextos es que se activa la línea 100. Hay un abordaje que lleva adelante, en este caso, la persona que realiza la entrevista, que por lo general es un psicólogo. Es una conversación muy larga. Señor, señora, señorita, o incluso puede ser un menor de edad. Tiene que explicar al detalle lo que ha ocurrido. Inmediatamente se da la alerta a la policía del sector de la zona para que vaya un patrullero y se haga efectiva la intervención de manera inmediata. Pero la intervención, por ejemplo, respecto al ejemplo que yo le estoy poniendo, esencialmente, si hay una llamada, por ejemplo, el niño de 11 años llama,
¿sabes qué? A mi mamá le están pegando, o mis papás se están peleando. Claro. No vamos a juzgar la edad del niño. ¿Qué hace la persona que entrevista a través del hilo telefónico? Pide información. Dame los datos, la referencia, cómo llego, la dirección, quién está contigo. Inmediatamente un efectivo policial de la zona de preferencia de la sección de familia se constituye al lugar de los hechos. Y de ser el caso, una unidad de la División Especializada del Ministerio de la Mujer. Claro, pero eso que nos está mencionando es un poco apagar el incendio que está ocurriendo en ese momento. Nada garantiza que vuelva, o sea, que nunca más ocurra, sino que lo más probable es que vuelva a ocurrir. Entonces, ¿cómo se protege a ese niño? Se apertura un caso, Sarita, se lleva adelante una indagación, se lleva a cabo una visita social, se lleva a cabo declaración de las partes, y si ellos de repente se resisten a brindar datos o aportar alguna colaboración, simplemente eso se remite al juzgado de familia, y recuerda que el juez, o de manera voluntaria o por la fuerza, se tiene que hacer efectivo. Justamente es la atribución que tiene la autoridad judicial, investido de ese poder coercitivo. Yo no quiero cumplir, el juez por la fuerza me ordena que se haga efectiva la observancia de las reglas o de las medidas que ellos dispongan. Claro. Dentro del proceso de violencia hay una medida que se llama medida de protección, que comúnmente hemos escuchado: aléjese a 100 metros, absténgase de ejercer violencia, no lleve adelante actos de agresión. Eso se activa en coordinación entre Poder Judicial, Ministerio de la Mujer, de ser el caso, Centro de Emergencia Mujer y Comisaría del Sector. Siempre y cuando... hay una denuncia. ¿Basta con la denuncia? ¿O tiene que haber pruebas? Es el común de los casos. Las pruebas se generan a lo largo de la investigación. Eso es bien arbitrario, ¿no? Porque la persona que denuncia puede hacerlo por despecho, por molestar, porque su abogado se lo dijo, porque hay abogados que dicen eso también, ¿no? Hay mala praxis, mucha mala praxis en el derecho de familia. Incluso hay niños, por ejemplo, que se presentan a una declaración, a una entrevista con el psicólogo o a la cámara Gesell y establecen: mi papá me dijo que dijera eso. Claro. Mi mamá me dijo aquello, como un discurso, porque el niño no tiene la espontaneidad de mentir. Totalmente. Seguro hay muchas preguntas. Siempre nos gusta que nuestros oyentes llamen y participen de esta conversación. Nuestras líneas telefónicas disponibles para ustedes desde este momento. 11:49, nos vamos a la pausa y volvemos. José Schuman, abogado de familia, nos está dando algunas alternativas, algunas medidas legales que se pueden activar inmediatamente cuando los niños están en situación de riesgo, es decir, en medio del conflicto entre sus padres, ¿no? Padres que no se ponen de acuerdo y que toman a los niños como trofeos o como correveidile, o de pronto el niño tiene que presenciar una discusión que no corresponde porque no se pusieron de acuerdo con una visita o una de las partes cambió de idea, qué sé yo. Claro, y Carlos, tal vez lo más fácil de identificar es cuando se ejerce una violencia, ya sea verbal, física, psicológica, pero la sobreprotección como una forma de violencia, tal vez la gente todavía no lo procesa, ¿no? Y en ese sentido, doctor, ¿cómo se ilustra a sobreprotección, Sara? Porque discapacita a la persona. Porque lo estás inutilizando. Claro. Eso es bien importante mostrarlo, ¿no? O sea, ¿de qué manera ilustremos algún caso que ya eso tiene que ir a la parte legal? Cuando el niño, niña, adolescente tiene un proceso de crecimiento, tiene que ir volviéndose independiente. No lo dejo salir solo, no la dejo salir sola. Digo, es mi hijo. Hago esta exclamación y fijo ese sentido de pertenencia exclusiva. Cuando él interactúe en el colegio, cuando él interactúe con los amigos del barrio, va a sentir toda la violencia social hacia él por un comportamiento que para él resulta inusual y para los demás es anómalo. 14 y 15 años y voy de la mano con mi mamá. 16 años y no sé ni siquiera ir a comprar al supermercado solo. No puedo tomar una línea de bus solo. No puedo realizar una gestión de repente rutinaria solo. Entonces, cuando la sobreprotección llega a situaciones en que cosas que un niño de su edad o un adolescente puede hacer y no las hace porque siempre las hacen por él o lo protegen,
ahí estamos hablando de un caso de Claro. violencia familiar. Por ejemplo, Pero también está el otro extremo, que también estaba mencionando, cuando somos súper permisivos y se dan todos los permisos del mundo. ¿qué es lo que sucede, Sarita? Cuando están en proceso de separación las partes, yo quiero ser el papá bueno o la mamá buena. Quiero ganar el favoritismo de mi hijo frente, erradamente, al otro papá o a la otra mamá. Mamá, me voy a una fiesta, regreso mañana. Policía bueno, policía malo. Exacto, adolescente embarazada, adolescente que ya va a ser papá. Ahí vemos de que esa libertad a un menor de 14, 15, 16 es tremendamente nociva. ¿Qué podría ser, por ejemplo, si, con el siguiente caso, ¿no? Cuando la madre o el padre, ¿no? Cuando uno de los dos, quien tenga la tenencia, en todo caso, ¿correcto?, comienza a dificultarle a la otra parte las visitas, la comunicación con el hijo. Cuando ejerce violencia parental, cuando envenenan a ese niño, no, tu papá no te quiere, con las pocas comunicaciones, o tu mamá no te quiere, con las pocas comunicaciones telefónicas está ahí la persona interviniendo. Y por último, esto que usted ha dicho, no, es mi hijo. Uh-huh. Y bueno, como yo tengo la tenencia, me lo puedo llevar a vivir, pues, a Huancayo. Y ya está. Y conmigo cortaron comunicación. Eso ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo recibo mensajes de padres, de familia, que no saben qué hacer ante estas situaciones. O peor aún, se puso creativa la mamá, voy a hablar por los hombres, ¿ok? Uh-huh. Y se le ocurrió, pues, denunciar por tocamientos indebidos, cosa que no ocurrió nunca, ¿no? Y tú tienes al pobre hombre en medio de un proceso de algo que no corresponde y mientras tanto no puede ver al hijo. Eso pasa muchísimo, doctor. Claro. Muchísimo, mucho más de lo que imaginamos. Las reglas Hay estas asociaciones de padres. Exacto. Las reglas de una separación deben ser concertadas, pero en la práctica no lo son. Cuando el hijo es usado como trofeo, cuando el hijo es símbolo de pertenencia para decir yo te voy a tener dominado a ti, yo te voy a tener de alguna manera subyugado, ¿qué ocurre en esos contextos? El menor va a recibir influencia de uno y del otro, y ese contexto va a ser de alguna manera insalubre para él. ¿Por qué? Por ejemplo, decirle al menor de edad, ¿sabes qué? Tu mamá tiene otra relación y se está exponiendo por las redes sociales. ¿Por qué tendríamos que confrontarlo al menor de edad que vea ello? Hace muy poco hubo un caso de esa índole. El papá denuncia a la mamá, llega la citación al domicilio que aún compartían y el niño de 9 años con otra niña de 15 la llaman por teléfono a la mamá para decirle, ¿sabes qué? Tienes una citación policial para tal fecha, tal hora, por el tema de agresión a mi papá. ¿Por qué involucrar a los niños? Ahora, frente a esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente denunciar. Un psicólogo, una psicóloga va a advertir estos indicadores y va a establecerse a través de un mandato judicial las medidas de protección. ¿Qué es una medida de protección? Una medida que tiene por objeto alivianar esta situación, reparar, sanar y sobre todo en los padres manejar estas conductas adversariales y buscar que en ellos haya una tregua, una paz momentánea y puedan establecer adecuados criterios de crianza. Esto se denomina las competencias parentales. Uh-huh. Enseñarles a los padres adecuados modelos de crianza. Recordemos a dónde debe acudir una persona que en ese momento siente que esto está ocurriendo de repente en su propio hogar o con algún familiar o con algún vecino. Yo expresaba la inmediatez de la línea 100 porque concurrimos a una comisaría y a veces tenemos la dificultad de expresarnos. O me demoran mucho, o me cuestionan mucho, o a veces en algunos efectivos no hay el tacto adecuado para tocar ciertos temas y me resisto a presentar la denuncia. Puede ser comisaría, sección de familia, la que esté más cerca de tu localidad, fiscalía de familia, que atiende de manera directa las denuncias verbales, Ministerio de la Mujer o en su defecto, Centro de Emergencia Mujer de MUNA o Línea 100. Tenemos canales de atención, ya sean presenciales o telefónicos, pero lo más importante es no callar y hacer efectiva la denuncia de estos hechos. ¿Y no estará mal el sistema? O sea, ¿es posible que el sistema judicial acepte cualquier denuncia contra un hombre? ¿Qué es lo que pasa, y Carlos? Lo castiguen desde un inicio sin ninguna prueba?
Eso no te resto justificación que pueda darse en un contexto quizá aislado, pero hay un universo muy particular. De un 100% de denuncias, 100%, el 10% llega al Poder Judicial en una labor de seguimiento. Y un 5% tiene de alguna manera una terapia de reparación. ¿Qué significa? Yo soy violento. ¿Tengo que controlar mi cólera? Sí. ¿Por qué? ¿Quién es el afectado? ¿Mi hijo o mi hija? Te pongo un contexto así de pequeño. Me peleé con mi mujer. Mi mujer, de alguna manera despechada, sobrecogida con el momento, lleva a mis hijos para que observen que yo estoy con mi pareja y nos ven saliendo de un hostal. Ese niño, esa niña, queda afectado. El papá, que es lo que me decía Carlos hace un rato, va, por ejemplo, a visitarlo. El niño no quiere. No se le puede obligar. ¿Pero Claro. por qué no quiere? Porque la mamá lo hizo expectar ese contexto. Totalmente. Qué penoso ver a una niña de 9 años con psiquiatra infantil. Porque además lo llevan al niño a un terreno de elegir. Exacto. ¿Correcto? Y ahí obviamente se activan las lealtades, en fin, es durísimo para un niño. Exponer a un niño de 9, 10, 12 años a problemas que tienen que enfrentar los adultos, como por ejemplo, no tengo para cocinar, dile a tu papá que me mande. O de repente, tu papá o tu mamá, ¿en qué se gasta la plata? ¿Con quién está saliendo? Cuestionar al hijo. ¿Por qué has permitido que ingrese otra persona que no soy yo a la casa? Eso no son problemas de los adultos. O lo más común, yo voy a salir, tú eres el hermanito mayor, quédate a cargo de tus hermanos. Eso también es exposición, es vulnerabilidad a los niños y es parte de un ciclo de violencia que estamos formando. Vamos a recordar que la línea 100 es un espacio donde pueden llamar telefónicamente de manera anónima para poder recibir ayuda, además de la comisaría en el área de familia, la Fiscalía de la Familia, el Ministerio de la Mujer, el Centro de Emergencia Mujer, que son espacios en los que pueden asistir. Los queremos agradecerle muchísimo, como siempre, al Gracias, doctor Anita. José Gracias, Carlos. Schuman, abogado de familia. Son las 2.